Bueno, una semanita, como le decían, bastante complicada, ¿no? Porque uno puede decir para el gobierno, en realidad es para todos, porque esto impacta directamente en la vida de cada uno de nosotros. Estamos para analizar todas estas medidas anunciadas con la doctora María Fernanda Lacey, también con Mariano Gendra Gijena y con Agustín Burgos. Gracias a los tres por estar acá con nosotros hoy. Una primera impresión, porque, a ver, uno lo ve al presidente, que todos le criticaron la manera que hizo este anuncio, ¿no? Ahora, después los ministros no dieron tranquilidad, en ningún momento me pareció. No, la verdad es que no dieron ningún tipo de tranquilidad y además la mayoría de las medidas casi que son mentirosas, por no decir que son todas mentirosas, porque el tema de los incrementos de tarifas, por ejemplo, de transporte público y demás, ya se realizó. Se hicieron los impactos, o sea, los aumentos más fuertes hasta marzo y primeros días de abril. De hecho, el 1 de abril comenzó a regir el último incremento de la tarifa de gas, que todavía no se vio reflejado en las facturas, ¿no? Claro. Se va a ver luego, en el consumo del invierno. Y el próximo aumento era en el mes de octubre. Entonces, estos 6 meses de los que están hablando de interrupción o de suspensión no son reales, porque tienen que ver con el sendero de incremento de precios que ya estaba establecido. Ni hablar de los precios de los productos, esta lista de productos esenciales. Sí, que además, déjame que te diga algo, porque uno puede decir, bueno, el gobierno se ocupó de la leche, que era un tema que todos mirábamos. Ahora, cuando uno ve la leche que figura en la lista, esa leche vale un 40% más que lo que estaba costando la anterior leche que estaba en precios cuidados. Es decir, es como medio un engaño también todo esto. Exactamente, justamente iba a mencionar el tema de la leche porque tuvo ese incremento y se pasó por alto, nadie dijo nada al respecto de este tema, con todos los inconvenientes que hubo de la falta de abastecimiento con la marca anterior, que era la Armonía, que tenía un precio de 25 pesos, 26. La llevaron a 40. Claro, ahora la que aparece en la lista de productos esenciales ya está a 35,80. Sí. Y hay que ver después si va a haber stock, no va a haber stock. La verdad que bastante... A ver, ¿cómo se hace para...? Porque el gobierno dice que ahora va a controlar, ¿no? Que va a ser de una manera que esto se cumpla, que no puede pasar, digo, que se han comprometido. Habló de pacto de caballeros en su momento. Es como raro, ¿no? Sí, lo que pasa es que acá el gobierno nos quiere hacer creer que esto es un acuerdo de precios y en realidad, desde el punto de vista económico y aún político, esto no es un acuerdo de precios. Un acuerdo de precios implica también la otra parte de la moneda o la otra cara de la moneda, que es un acuerdo de salarios, algo que acá por supuesto no se ha hablado, ¿no? Y esto tiene que estar dentro de un marco importante, que es un gran paraguas, que es un acuerdo político, social y económico, en donde intervienen no solamente el sector empresarial, el sector gremial, los movimientos sociales, las organizaciones no gubernamentales, por supuesto todos los partidos representados en el Congreso, es decir, la sociedad en su conjunto, en donde ahí sí hay un esfuerzo de todos los protagonistas de la sociedad para, en materia de precios y en materia de salarios. Pero acá eso no se ha dado. Acá, vos fijate, de un grupo o de una cantidad, que pueden haber sido 60, 30, 40 o 100, dan lo mismo, se establece unos precios determinados que, como bien ya lo decía Fernanda y lo dijiste vos claramente, ya hace una semana que han tenido aumentos enormes, pues no solamente la leche, tenemos el arroz, tenemos las harinas, tenemos el pollo, tenemos la carne, es decir, y así podemos seguir toda la noche. Entonces, se da en un contexto de inflación, de recesión y de una pérdida muy grande de credibilidad. Y acá viene con lo que vos dijiste al principio. No veíamos a los ministros muy convencidos. Y no los vemos convencidos porque ellos no están convencidos de que estas medidas sirvan. Lo han dicho toda la vida. Entonces no hay nada peor en política y más en materia económica que tomar una medida en la cual uno no está convencido, tomarla a destiempo, como es este caso, y tomarla en forma incompleta. No hay forma de que esto funcione, va a un fracaso. Esa es la cuestión. Entonces acá la cuestión es, además política y social, además económica y social, es política, claramente política. Entonces, no hay credibilidad, no hay confianza, ni del mercado, ni de los consumidores. Ese es el problema. Agustín, hizo anuncios para lo que tiene que ver con el sector social, para los beneficiarios de ANSES, habló de créditos que hablan un promedio del 50%, es decir, muy complicado, es decir, porque uno esperaba que si anunciaba créditos subsidien la tasa, porque mínimamente para que movilizar el mercado.
Ahora, no lo hacen porque no pueden, no lo hacen porque no quieren. ¿Tiraron este manotazo de ahogado? La verdad es que lo que se ve es un gobierno que demuestra en estos 3 años casi medio de mandato que no ha gobernado para esos sectores de la sociedad, al revés, ha gobernado para un sector muy minoritario, que ha acumulado riquezas de forma descomunal, y lo decía recién el testimonio de esta señora jubilada, ¿no? Es muy cruel lo que se está viviendo. No se llega con el salario mínimo que cobra un jubilado, no se llega a poder comer todos los días. Como bien decía ella recién, el impacto en las tarifas ya se vivió. La garrafa hoy está a 380 pesos, 390 pesos. Perdón, y no dijo que iba a pasar con el combustible. Claro, bueno, ahí tenemos la otra cuestión. Por eso esto es un acuerdo voluntario a medias, porque el combustible tiene un incremento de más del 30% en lo que es la logística, y eso impacta en todos los bienes y servicios que consumimos, desde la manteca que compramos al almacenero hasta el bien más caro. Todo tiene parte de lo que es la logística, además de un sector, de un porcentaje importantísimo, por supuesto, también de más del 30%, que es el tema de el fiscal, ¿no? Es decir, toda la carga fiscal que tiene todos estos productos. Entonces, el gobierno, en vez de decir, bueno, señores, el combustible que nos impacta a todos, directa e indirectamente, va a introducirse dentro de este acuerdo. El tema de tarifas, recordemos algo muy importante, no hay un congelamiento de tarifas, No. En absoluto. Primero, porque como bien ya se dijo acá, el mayor incremento tarifario ya se dio entre enero y ahora abril. Segundo, estas tarifas en materia eléctrica, las que vienen ahora en mayo y en agosto, no es que no las vamos a pagar. La vamos a pagar, pero a través del Estado. No, a través de nuestros impuestos, lo va a pagar el Estado. Y esto requiere un déficit del Estado de 4.500 millones de pesos. Acá lo que tendría que haber hecho el Estado, disculpame, termino la idea, es llamar a las empresas eléctricas y decirles, señores, hace 3 años que hemos readecuado las tarifas, que hemos normalizado todo lo que es el sistema tarifario. Si bien a través de las revisiones tarifarias integrales dijimos que cada 6 meses se iba a incrementar en función de la inflación, bueno, estamos en una situación política y social tan grave que esto requiere que ustedes también hagan un esfuerzo. Pero no, lo que yo quería decir, yo tengo acá el comunicado que mandó Presidencia, que es las medidas... Así, fue esto el comunicado, que no es muy extenso, sinceramente se puede leer, y ahí que están hablando de este tema de las tarifas. Hay un ítem que habla del aumento justamente en la tarifa del gas, que el último fue el de abril, pero se paga ¿de qué manera? Prorrateado en 3 meses, ¿no? Entonces vamos a pagar ese 27%, que es lo que se había acordado, lo vamos a pagar. Un 10% ahora en el mes de abril, un 9% en mayo y un 8% en junio. Es decir, ese aumento que uno lo ve trasladado después al resto de los productos y servicios, porque es inevitable. Por supuesto. Claro. Es decir, no es que va a parar la inflación. No, y además lo tenés más un mínimo. descuento del 22% que lo vas a pagar a partir de enero. Claro, y ahí, ¿qué sucede? Que es lo que tampoco nadie dice. Están hablando de la tarifa del gas que no se va a pagar en ese momento, que no lo van a ver aumentar, lo que dijimos ya que no es cierto. Sino que además, si se empieza a pagar en enero, ¿a qué se suma? Al alto consumo de electricidad. Entonces se superponen. Se habló también, porque de hecho el presidente lo dijo en esa comunicación un tanto extraña, que iban a poner una tarifa plana, que se va a pagar lo mismo. De todo eso no estamos informados, no tenemos ninguna información concreta de cómo va a ser. Entonces no se sabe, Claro. es todo muy confuso, y la verdad es que, volviendo un chiquitín al tema de los precios, hay un detalle que ya se está empezando a hablar en estos días. El tema de alimentación saludable, olvidémonos. Ya habíamos criticado fuertemente precios cuidados, porque no tenía legumbres, hortalizas, tenía solamente manzana y papa. Con esto pasa lo mismo, o peor, o sea, no hay productos saludables. Sí, claro. Son harinas, arroz, está bien, entendemos que como son voluntarios, es con las empresas que pudieron acordar. Pero podría hacerse otro esfuerzo, ¿no? Ahora, también se habla de la lealtad comercial, ¿no? En este comunicado, la aplicación de lo que va a hacer, digamos, una manera para controlar. Se habla de las pymes. Ahora, el poco apoyo que le dan a las pymes, digo, es como no entender. Fíjense, los productos van a estar en 2.500 bocas, que no son ni supermercados chinos ni almacenes, van a ser las grandes cadenas. Las pymes
todos sabemos que están ahogadas, que no producen porque no venden. Bueno, es muy pobre. Lo único que le van a alivianar es las deudas con el Estado, digo. Es decir, todo lo que tiene que ver con AFIP y hasta ahí nomás, porque es un interés bastante alto. Mira, vos Claramente. hablabas de las pymes. Las pymes no pueden acceder a los grandes supermercados. Por eso todas las asociaciones de consumidores y todo el sector opositor hace tiempo que estamos reclamando una ley de góndolas. Justamente para que nuestras pymes, nuestro producto argentino y trabajo argentino pueda acceder a ese canal de comercialización tan importante que hay en las grandes ciudades como son los supermercados. Ahora, lo mismo pasa con esto con la carne. Se habla del mercado central y de los 411 frigoríficos que tenemos en la Argentina, solamente se ha acordado con 30, que son los 30 frigoríficos que exportan. Ahora bien, yo digo, ¿el que vive en Mendoza o en Córdoba va a tener que venir a comprar carne al mercado Claro. central? Claro. No sé. Sí, la verdad que es bastante... Es más, no se sabe, no está bien claro todavía cómo lo van a aplicar. Dicen que a partir del lunes, que la carne va a llevar unos 15 días hasta que más o menos se puedan ver esos cortes. Es decir, es una situación verdaderamente muy compleja, ¿no? Es que en términos generales se ve que es un manotazo en un determinado contexto, que es el inicio de la campaña electoral, con un nivel de endeblez de los anuncios muy grandes y que objetivamente, más allá de esa puesta en escena, de hablar con esa señora, que será cierto o no, vaya uno a saberlo, dice que todavía siguen sosteniendo al gobierno, que es difícil pagar el alquiler, que es difícil pagar el transporte, que es difícil pagar las tarifas. La verdad que lo que se ve es una escena montada y lo que por lo menos nos toca vivir a nosotros como movimientos populares, como organizaciones sociales, que le ponemos el pecho día a día a la situación social, fundamentalmente en los barrios populares, es que hace 3 años nosotros pedíamos la formalización de trabajo y hoy estamos pidiendo alimentos para poder parar la olla en los comedores, porque se incrementa la cantidad de pibes, de ancianos, de familias que lamentablemente no llegan a poner un plato de comida todos los días en su mesa, digamos. Gracias a los tres por haber venido, ¿eh? Y felices Gracias a Pascuas. ustedes. Gracias, Igualmente. igualmente. Vamos a la pausa, enseguida volvemos.